Comenzamos, por supuesto, dándoles la bienvenida a este especial de Tolerancia Cero en este 10 de septiembre, previo a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Vamos a tener al panel completo. Queremos contarles un poquito brevemente de qué se va a tratar el programa. Va a estar todo el equipo de Tolerancia Cero dividido, pero primero les vamos a presentar cómo corresponde a las invitadas de este segmento, que va a estar centrado más en la contingencia. Luego vamos a reflexionar. Y aquí, para estar en la contingencia, dos presidentas de colectividades, la senadora Paulina Bodano, expresidenta del Partido Socialista. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gloria Hood, presidenta de Bópoli, consejera además, qué pega que tiene, constituyente, se ríe solo mencionarlo, así que bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, pero además tenemos que contarles que en el próximo panel va a estar buenísimo además, porque es un panel en que vamos a reflexionar junto a Leonidas Montes, junto a Manses Scatelberry y además también junto a Jorge Correa Sutil, Derechos Humanos, Memoria, Perspectiva, Futuro. ¿Quiénes nos acompañan en esta primera parte del panel? Paula Escobar, bienvenida. Buenas noches, Mónica. Don Daniel Mansuy, además un rockstar de superventas, además, con su libro. Bienvenido, por supuesto. Ya vieron a Fernando, que lo va a presentar, si el dueño de casa. Carola Urrejola, bienvenida también. Buenas Te presento noches. al final para que partas tú con las primeras preguntas. Voy a partir con usted, Gloria, como presidenta de Bópoli, para preguntarle si existe alguna posibilidad de que como partido terminen firmando la declaración de Santiago. Todavía hay tiempo. Amarillos, por ejemplo, decidió firmar. Yo creo que está difícil porque se ha enredado el proceso. La invitación a firmar no era invitación solo a firmar el documento, era firmarlo en la conmemoración en La Moneda el día 11 de septiembre. Y eso nunca tuvo una explicación muy clara de cuál era el alcance, qué formato iba a tener, cómo se iba a desarrollar esa firma. Pero se ha ido aclarando con la firma de los cuatro expresidentes, la postura de Amarillos, por ejemplo, que dice nosotros no vamos a ir al acto, pero sí vamos a firmar. Es lo mismo que hizo el presidente Piñera, y la impresión que yo tengo es que a esta altura y después de haber hecho la declaración que nosotros hicimos, es difícil que firmemos ese mismo documento. Yo prefiero no cerrar las puertas porque creo que lo que corresponde acá es hacer todos los esfuerzos para dar señales de unidad. ¿Pero qué tendría que pasar si el texto está ahí y ya tiene la firma de los expresidentes? Podría haber otra forma en que nosotros tengamos algún acercamiento. Pero ¿Algún tipo de reunión con el presidente fuera de La Moneda, fuera de podría la ser ceremonia alguna de mañana? cosa, no sé si ya mañana, porque tampoco los tiempos están como para hacer una cosa bien preparada. O sea, quizás después de mañana podría pero ser. eventualmente, Ya. es algo que por lo menos a mí me gustaría mucho impulsar porque creo que corresponde y creo también que es necesario, pero yo soy parte de una coalición y esa coalición ha actuado unida y respetándonos las posturas de cada uno. ¿Y van a seguir actuando unidos en esta materia? Seguramente ¿Sin sí. duda? Sí, pero yo creo que es importante que tengamos esas conversaciones. No nos olvidemos que tenemos uno de los presidentes de partido que acaba de cambiar también, entonces esa conversación hay que tenerla. Pero nosotros hemos tenido la mejor disposición. Cada vez que el gobierno nos ha invitado, hemos ido a todas las instancias donde nos han pedido Quiero devolver la palabra a participación. Carola porque también tiene una pregunta para Paulina, para la senadora Baños, pero antes, una aclaración. El presidente dijo que los había invitado a los partidos de Chile Vamos a firmarlo de manera privada, por ejemplo, en el ex Congreso Nacional. Quiero saber si le molestó que dijera esto y si es verdad o no, porque si usted dice que en otra instancia podría firmar, la pregunta es ¿por qué no aceptaron esa instancia si es que es verdad que ocurrió el ofrecimiento? No, él efectivamente nos llamó, y yo prefiero no revelar todas las conversaciones que son más bien privadas, pero en realidad yo tengo que decir que nunca le confirmamos formalmente. Entonces a mí me sorprendió que él dijera en la declaración que nos habíamos negado. Ya, pero si les ofreció una instancia privada, ¿por qué no le dijeron que sí? Porque son definiciones difíciles de tomar en el entorno de la coalición y porque en general está rodeada de una... nuestro planteamiento es una convocatoria más contundente y con todo lo que pasó hoy día, por ejemplo, más bien se confirma que no está esa convocatoria, ese llamado a la integración, a que todos tengamos un espacio, a que todos podamos realmente ser parte de esa conmemoración. Eso no lo hemos visto y eso es parte de lo que nos habría gustado también tener un poco más
comprometido, no ha ocurrido. Y en su sector, senadora Bodanovich, y presidenta del Partido Socialista también, entendemos que apoyan la declaración de Santiago, pero entendemos también que el Partido Socialista va a sacar una propia declaración mañana 11, además de la que se firmó en el Congreso, que 15 diputados desde Renovación Nacional hasta el Partido Socialista firmaron, y llama la atención la exclusión u omisión de parlamentarios del Frente Amplio, que son socios de Alianza, de Prodignidad más bien. Mira, yo creo que tiene que ver esto de las declaraciones, más que lo que diga el papel, porque el papel aguanta todo. Fernando en el inicio hacía ahí una introducción que creo que es donde hay que detenerse. La conmemoración no debiera ser de una fecha que divida, así dijo Fernando. Debiera ser esta fecha una fecha de reflexión, de verdad, de un país que estuvo dividido hasta el punto de quebrarse la democracia y sufrir vulneraciones a los derechos humanos por tantos años, y buscar la forma del reencuentro. Si nosotros seguimos haciendo los énfasis en aquello que nos divide, por supuesto que va a seguir siendo conmemoración de una fecha que no logra aquello. ¿Y no le parece simbólico de la unidad que todas las fuerzas políticas firmen un documento? Por supuesto, me parece que habría que haber buscado la forma de que aquello ocurriera, de que el texto, si tú lees la declaración de Santiago, la que propone el gobierno versus la declaración que firma Chile Vamos, no son diametralmente distintas. Ahora, yo no sé si también hay algo de no querer darle el punto al gobierno, de no querer acceder a firmar ese documento porque es un documento del gobierno o porque va a ser en la moneda, entonces hagámoslo en otro lado. También un poquito de cosas chicas, pero para mí lo importante es lo que se diga y sobre todo lo que hagamos. Y ya que está Gloria aquí, que es miembro del Consejo Constitucional, yo creo que la gran oportunidad que tenemos de reconciliarnos es en esta nueva Constitución, en la medida que seamos todos capaces de aportar, así como estamos en esta mesa con ese círculo al medio, bueno, que todos pongamos al país en el centro y no los intereses particulares de cada partido o pensando en nuestras bases. Lo que nos dice, senadora, nos conduce al clima, y le quería hacer una pregunta respecto de cómo evalúa usted el modo en que el gobierno llevó esto, planificó esto, con los traspiés que conocemos, la salida de Patricio Fernández en un momento. ¿Cómo le parece que el gobierno planificó, pensó, diseñó esto, sabiendo que si es que el clima está malo, en parte, no completamente por supuesto, en parte responsabilidad del propio gobierno probablemente, o quizás no está de acuerdo con eso? Nosotros siempre pensamos en las reuniones en que nos invitaron a la planificación de lo que iban a ser los 50 años, y según se nos había dicho que no iba a haber una gran actividad del gobierno, sino más bien que esto quedaba entregado a las fuerzas sociales, a los partidos políticos, y nosotros teníamos una preocupación particularmente por la familia Allende, de cómo se iba a tratar esto, digamos, el día 11, que fuera una ceremonia de buen tono, en fin. Por ejemplo, lo que vimos hoy día fue muy emocionante, de poner en la puerta de Morandé 80 una instalación con los zapatos del presidente Allende, que son con los zapatos que él sale de la moneda. Es fuerte. Yo vi a la senadora Allende ahí, creo que por primera vez, muy emocionada, porque ella siempre es muy contenida, y hoy día realmente estaba muy emocionada. Pero la responsabilidad del presidente en este clima, yo creo que no hubo finalmente un buen diseño de lo que es esto, pero tampoco creo que sea justo echarle la culpa al presidente de que no haya intención de firmar un documento que debiera ser transversal, porque el acuerdo sobre la democracia y los derechos humanos yo creo que es un consenso básico de futuro. Entonces, y tampoco le podemos echar la culpa. ¿De quién es la responsabilidad? No, tampoco va a tener la culpa él, porque se puso en la marcha de lo que hacen personas que están cometiendo delitos en la calle, digamos. No se relacionan las cosas en ese sentido. A Gloria, si le puedo preguntar también qué errores puede haber cometido la derecha en los últimos meses, ¿no? Porque también parece haber, o uno puede tener el sentimiento a veces de que hay dificultad para reconocer ciertas cosas del pasado, que hay dificultad para tener una narración sobre el pasado también desde la derecha. ¿Cree que la derecha también ha cometido errores? Yo creo que el gobierno ha cometido errores, pero probablemente la derecha también. Yo creo que si nosotros como país queremos realmente sanar todo esto que claramente está todavía abierto,
necesitamos un proceso de enfrentar la realidad, tal como fue, la izquierda y la derecha. Yo creo que el tratar de consolidar una visión lo más objetiva posible y asumirla de frente a lo que fue en cada caso, todavía no se ha hecho. Cuando uno lee las declaraciones o los relatos, hay una carga emocional muy fuerte todavía. Yo no logro ver, salvo algunas recientes publicaciones, como la que hizo Daniel, un análisis más objetivo de los hechos. Yo creo que eso falta, el enfrentar las cosas como fueron, antes, durante y después, Gloria, con toda la crudeza que eso implique. Pero si eso no ocurre, esto es lo mismo que en las relaciones entre las personas. Cuando tú tratas de reparar relaciones, tiene que partir por enfrentar la realidad. Y eso me parece a mí que todavía falta. Todavía la carga emocional es muy fuerte, o la carga histórica es muy fuerte. Por los errores de la derecha. Errores de la derecha, tal vez no hacer ese análisis de frente y asumir realmente cuál fue el rol que le cabía a cada uno. Yo creo que en eso hay todavía mucho por hacer, especialmente en aquellos que tuvieron más historia, pero me parece que un esfuerzo de ese tipo ayudaría mucho. Pongámonos frente a la realidad y desde aquí construyamos. Gloria y Paulina, yo les quiero preguntar a ambas por el proceso constitucional. Como decíamos, estamos en esta conmemoración justo tratando de sacar adelante este segundo o tercer proceso constitucional y se ve bastante cuesta arriba. Gloria, usted es consejera, es la única miembro de Evópoli y lo que se ha visto hasta ahora es que Chile Vamos está actuando en consonancia con Republicanos, con estas enmiendas de unidad de propósito, pero que en realidad es unidad de propósito dentro de las derechas y que han dejado fuera la mirada del oficialismo. ¿Usted se siente cómoda en ese lugar, siendo que Evópoli es el partido que quería diferenciarse dentro de Chile Vamos con ser un partido distinto en la frontera, liberal, moderno, y eso evidentemente no se está viendo? En algunas cosas, a ver, yo creo que es bien importante que independientemente que haya unidades de propósito que yo misma he firmado, en todos los casos lo he hecho con convicción de que eso es una buena solución. No hay, por lo menos la mirada del oficialismo, pero por lo menos las que me han tocado a mí en la Comisión de Sistema Político y Modernización del Estado, en todas ellas el compromiso es por convicción. Y nosotros mismos hemos recuperado cosas como, por ejemplo, participación ciudadana, que Republicanos tenía una sustitución que a nosotros no nos pareció para nada, porque prácticamente volaba la participación ciudadana directa y todo eso se recuperó. Entonces hay, por un lado, las propuestas y que nosotros al hacer unidad de propósito, en realidad estamos tratando de salvar varias cosas que nos parecen muy importantes, independientemente, si miran mis votaciones, en muchas yo me abstengo o he votado en contra, pero en todas las que he aprobado es porque estoy convencida de que eso está bien. Ahora, también pasa que la izquierda ha hecho propuestas y en muchos casos rechazan por el solo hecho de que viene de la derecha. En algunas cosas son mejoras objetivas, pero que han sido rechazadas porque la propuesta viene del otro sector. Vamos a hablar con la senadora Bodanovich, pero quiero preguntar a usted, porque aquí estuvo en Tolerancia Cero Ignacio Briones, lo ha dicho Nala Rein, toda la gente de su partido, su candidato presidencial, muy preocupados por el proceso, diciendo así como va, no va a terminar bien, y han dicho ambos que se están repitiendo todas las etapas del proceso anterior. Entonces, más allá de que usted a lo mejor, revisando sus votaciones, usted esté bien, usted es una dentro de una hegemonía de republicanos y de un Chile Vamos que para muchas personas dentro de la misma derecha, como es el caso de estas dos personas que nombré, están muy poco satisfechos con lo que está resultando y con el riesgo de que esto culmine mal. Como está hasta ahora quedando, con estas enmiendas que ya se aprobaron, ¿usted aprobaría esta Constitución que no tiene referencia al cambio climático, que no tiene ni una línea de los pueblos originarios, que no está el derecho a cuidado, entre otras materias? Yo creo que una de las demandas más importantes es algo que se deduce de, podemos hablar de Chile, o tenemos que hablar de Chile, un análisis de opinión de la población, y que hablaba de un cambio estabilizador. Si nosotros logramos ese cambio estabilizador, seguramente vamos a tener una mejor sociedad. Eso no son solo los derechos sociales, también es cerrar brechas. Y hay algunas cosas en las que estamos logrando acuerdo, como por ejemplo la paridad de entrada y paridad de salida, con lo que yo me he jugado a fondo con eso. Pero creo que hay cosas como por ejemplo alguna
alguna mención, no solo mención, sino consideración a la participación política de pueblos originarios, eso deberíamos también fortalecerlo, o minorías, o la participación ciudadana con mucha más fuerza. ¿Aspira a cambios grandes en el Pleno, en la votación en el Pleno, a cambiar cosas que ya están aprobadas? Yo aspiro a que durante el desarrollo del Pleno podamos recuperar algunas de las cosas que reflejan el tipo de sociedad más liberal que a la que nosotros aspiramos. Y a la senadora Bodanovich, el senador Quintana dijo hoy día que hacía mal la centroizquierda que se reía de las enmiendas republicanas porque podía aprobarse con esas enmiendas republicanas. ¿Coincide usted que hay una centroizquierda que se está riendo de esas enmiendas y que hay un peligro ahí? Mira, yo creo que esto no es posible analizar línea a línea. Esto tiene que ver con una convicción y una decisión política general. ¿Queremos o no queremos una nueva Constitución? Esa es la verdad. Y aquí tenemos que hacer la unidad entre quienes queremos una nueva Constitución. Y que no tiene que ver con el articulado, con el inciso, porque ¿cómo esto va a tener que ver? Es que no tiene Depende que ver. qué Constitución tiene que ver con la ciudadano. decisión política que tengamos de aprobar esa nueva Constitución. Y para que tengamos una nueva Constitución hay que ponerse de acuerdo en lo fundamental, en lo esencial. Si nos queremos poner de acuerdo en cada uno de los detalles y de los incisos, y es cierto lo que dice Gloria, muchos de los artículos los hemos votado en contra desde el lado de la izquierda. ¿Por qué? Porque viene un artículo con 4 incisos, de los cuales 3 los compartimos y el último no. Y como no los puedes votar por parte, finalmente terminas rechazando el artículo entero. No porque no tengamos la convicción respecto a los 3 anteriores, sino porque el cuarto ya es el detalle. Entonces, o nos ponemos de acuerdo en que queremos una nueva Constitución, todos los que la queremos, o vamos a nuevamente estar en la trampa de, mira, una enmienda o te cambio esta enmienda por otra. Esto no es un juego, esto no es el juego que ahora se llama Monopoly, que en mi tiempo se llama Metrópoli, en que uno te cambia la propiedad, no se cambia, no hay canje, aquí no hay canje, hay convicciones. Entonces, si no ponemos las convicciones al centro y la voluntad política de avanzar, no vamos a tener nueva Constitución. Eso exactamente, perdón, que no me han dado la palabra, pero tengo que reforzar eso mismo. Yo creo que el peor error que podríamos cometer tiene 2 componentes. Uno, la inflexibilidad, es decir, no, esta es línea roja. Esa palabra de la línea roja a mí me produce como incomodidad, porque estamos escribiendo una Constitución, uno no puede plantearse desde ahí. Y lo segundo es lo transaccional. Ya, entonces acordemos acá, pero tú me das en otra parte. No, aquí cada artículo tiene que tener mérito en sí mismo. Si nos ponemos a hacer transacciones en la Constitución, la vamos a dejar completamente deformada. Como pasó en la convención anterior. Sí. Déjeme hacerle una pregunta por algo que tiene que ver con contenidos en esta situación. Cuando tanto Evópoli como el resto de la derecha habla de ponerse de acuerdo, y de pronto vemos situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, puntos de vista más liberales, cosas que hoy día son leyes y que son ejercidas, pero que eventualmente algunos en el sector que usted compone no quiere que estén en la Constitución. ¿Qué clase de liberalismo es el que propone Evópoli en un Consejo Constitucional? ¿Cuáles son las cosas que a ustedes les gustaría que estuvieran en la Constitución y que tienen problemas para conseguir que sus socios lo aprueben? A ver, en esencia el liberalismo lo que busca es que la persona pueda desplegar su proyecto de vida sin que el Estado interfiera y sin que tenga impedimentos que bloqueen ese despliegue. Eso significa, como dice Lastarria, que la persona es soberana de sus talentos y de sus bienes. Y eso, entonces, al hacer la bajada, es libertad de elección en todos los ámbitos, el Estado protector de la capacidad de elegir de las personas. El Estado moderno para nosotros es clave. Y en mi comisión se aprobó completamente la iniciativa popular de norma que moderniza el Estado, que se llama Fin al Pituto, donde ya no hay, se limita la cantidad de cargos de las que dispone cada gobierno que llega, hay un centro de evaluación de las políticas públicas, el Estado al servicio del ciudadano es clave. Esa es parte de la visión que nosotros estamos también proponiendo, y que haya potencial de desarrollo y además
una cierta protección, y ahí entran los derechos sociales, que las personas no tengan que vivir en la cuerda floja, sino que tengan el Estado que le ayude cuando tenga problemas. ¿Dónde están los desacuerdos con los desacuerdo en algunas definiciones que todavía están por discutirse? Por ejemplo, en derecho a la vida, que no vaya a quedar una frase que utilizada pueda después, por ejemplo, servir para derogar la ley de aborto en 3 causales. Eso es una cosa en la que nosotros tenemos que tomar un acuerdo, porque la redacción, y aquí uno aprende mucho en este proceso, cada palabra tiene una interpretación jurídica. Entonces hay que tener cuidado con cómo queda escrita esa palabra, el derecho a la vida o sus extensiones. También hay otras cosas que tienen que a mi juicio son excesos para estar en una constitución. Por ejemplo. ¿Contribuciones? Contribuciones, el rodeo, cosas que no tienen que estar en la Constitución. Yo he dicho varias veces, me encantaría estar en la comisión de poda, porque creo que hay mucho más de lo que la Constitución tiene que tener. Creo que hay cosas que responden a voluntad mayoritaria actual que no necesariamente reflejan el país futuro al cual nosotros le estamos respondiendo. Tengo una pregunta breve para los dos, pero antes, una definición. Hasta ahora, ¿cómo va el proceso? ¿Está más cerca de votar de acuerdo o en desacuerdo, Paulina Bodanovich, hasta ahora? Es que el proceso está en curso, entonces nosotros no podemos estar haciendo una proyección de esto. Eso lo pregunto esto. de otra forma, ¿están mejorando el proyecto de los expertos o está siendo empeorado? No, mira, yo creo que el proyecto de los expertos es un buen proyecto, ¿ya? Que la labor que tienen los consejeros constitucionales es de aporte. Pueden hacer estas enmiendas en la medida que no busquen finalmente hacer diferencias entre la sociedad, porque aquí el proyecto no representa solamente a los que están sentados a la mesa discutiendo. ¿Están haciendo eso? No, ¿están mejorando o están empeorando el proyecto? Entonces, ¿qué dice usted? ¿Está mejor o peor? Yo creo que hay algunas enmiendas que no son aceptables derechamente y por lo tanto habrá que ver cuál es el curso que siguen. Hoy día o ayer se aprobó esa enmienda que elimina el Estado social y el Estado social está dentro de las 12 bases que hicimos, por lo tanto esa enmienda no va a pasar. Entonces yo también quiero llamar un poco a la calma, Mónica, porque cuando hay un proceso en curso ya y todavía quedan varias etapas, recién el 7 de octubre vamos a tener el proyecto que va a pasar a la comisión de los expertos nuevamente, entonces quedan muchas etapas, entonces no hay que ir leyendo norma a norma y entusiasmándose o enojándose con cada una de las cosas que salen. Quiero volverlas a la contingencia a las dos para que va a ser muy difícil que aprobemos. La misma cosa a las dos. Hoy dio una discusión, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que el presidente Salvador Allende era el responsable del quiebre de la democracia. Y en la Embajada de México, el presidente Gabriel Boric dijo que habló de revisionismo histórico, no era el responsable Salvador Allende, sino los que, son sus palabras, asusaron, bombardearon la moneda y comenzaron a violar los derechos humanos. ¿Cuál es el juicio histórico que a 50 años del golpe de Estado tienen ambas? ¿Quiénes son los responsables del quiebre democrático? Es difícil llegar a una conclusión. ¿Es Allende? Justamente, no, es que yo creo que es más que eso. Yo creo que cuando uno mira lo que fue pasando, hay una responsabilidad muy grande de la clase política completa y por eso es que la declaración nuestra apunta a proteger la democracia, porque eso es un proceso que va debilitando la democracia y termina en que hay personas que protagonizan, pero el proceso mismo viene de mucho antes y yo creo que ese cuidado por cada uno de los actos, el poder tener un acuerdo, hay una serie de antecedentes que muestran cómo podía abrirse o no una puerta y avanzar. Hay un momento que no sé cuál es y en la historia es difícil saber eso, en que es el punto de no retorno. ¿Pero usted cree que era inevitable? En que ya la cosa se desbandó y ahí no hay pero hay algo alternativa. que como que nunca quieren algunos responder. ¿Era inevitable el golpe de Estado o podrían haber hecho algo distinto los políticos? ¿Era inevitable o no? Aquí yo tengo que dar una respuesta personal. No sé si reflejo a muchas personas, pero a mi juicio situaciones así de extremas siempre son evitables. Yo creo que sí. Paulina. Yo creo que... ¿Quién es el responsable del quiebre de la democracia? ¿Es Allende, como dijo Javier Macaya? ¿Qué le contesta como presidenta del Partido Socialista al presidente de la UDI? Mira,
claramente no es Allende el responsable, pero aquí hay responsabilidad de todas las fuerzas políticas de ese momento. Hay, como se ha visto también, intervención de Estados Unidos. Hay distintos factores, pero lo más relevante, creo yo, es que el día 10 de septiembre, a esta hora, ya estaba instalada la sensación de que era inevitable el golpe. Es decir, que las fuerzas políticas no tenían nada que hacer. Y por lo tanto, se intuía que venía el golpe como algo inevitable y no fueron capaces todos de hacer lo que había que hacer. Entonces yo creo que ese es lo más importante de establecer, porque las culpas, mira, Isabel Allende escribió un libro desde su perspectiva de su 11 de septiembre. Esta semana se llama. Y creo que es súper importante lo que ella dice, finalmente no va a haber una verdad oficial. Cada uno vivió su 11 de septiembre o su semana o sus 1000 días de Allende, desde su perspectiva personal. Y finalmente lo que sí tenemos que pensar es cómo fue un fracaso para la democracia, una democracia que hasta ahí era ejemplar, se consideraba estable, y fracasa, y el día 12 de septiembre los diarios señalan eso, se rompió una tradición democrática, republicana en este país. Yo le quisiera preguntar a Gloria, ¿por qué cree usted que no hay hoy el consenso que había hace 10 años, a los 40 años del golpe, respecto del quiebre de la democracia y sus consecuencias? Y hemos escuchado declaraciones de dirigentes de Chile Vamos justificando, relativizando, que hace 10 años no escuchamos. ¿Cuánto incide la aparición de republicanos y el viraje de Chile Vamos hacia una derecha más dura? Yo creo que menos que lo que incide el tono que el propio gobierno ha impuesto. Yo aquí creo que, y tratando de ser lo más objetiva posible, eso se lo dijimos al propio presidente, cuando nos juntamos, si se acuerdan ustedes, hace un mes o algo así, y estuvimos en una reunión muy larga, y le pedimos específicamente, le dijimos, presidente, aquí el tono lo pone el gobierno. Nosotros venimos acá, algunos iban con más complicación que otros, con la mejor disposición, y hemos puesto a nuestros equipos técnicos en todo lo que nos han pedido y hemos participado nosotros también en todo lo que nos han pedido, pero el tono es importante, el tono da la vibración. A una contingencia política, la condena respecto de un golpe tiene más que ver con las convicciones y los principios. ¿Cómo pueden cambiar las convicciones respecto de una coyuntura política? Uno puede mantener sus convicciones, pero tal como ocurrió, yo hice un recuento acá antes de venir al programa de todas las décadas. Aparecía hoy día justamente en un diario como qué se había hecho los aniversarios en cada 10 años. Y en cada uno hubo algún aporte importante. Hubo cosas como declaraciones, acuerdos, los marinos yendo por ejemplo, los cómplices activos. Sebastián Piñera como presidente hizo los cómplices pasivos y ahora la derecha involuciona. Los cómplices pasivos, quiero decir. Después la visita a Isla Dawson de la Armada. Todos los aniversarios tuvieron... Eso fue ahora. Eso fue en este. Eso fue coordinado por el gobierno del Ministerio de Defensa con la actual comandancia en jefe de la Armada. No, se había hecho, mira, yo tengo acá... pero digamos que también se hizo solo ahora, para leer rápidamente. Pero primeros pasos de apertura fue el año 83 con Jarpa, que trató de convocar a distintos grupos. Después, en el 93, fue el boinazo y había un clima mucho más áspero. Yo creo que el que más se parece al de hoy puede tener que ver con las tensiones que había en el 93. En 2003 se abrió la puerta de Morandé. Longueira arma un acuerdo, el nunca más del general Cheire, la Armada hace la visita a Isla Dawson, la primera. Una carta de los excomandantes en jefe asumiendo responsabilidades. Esas son todas cosas bastante olvidadas. El 2013, los cómplices pasivos, se busca una derecha más abierta, se cierra el penal Cordillera. Y ahora volvemos a una cosa en que el tono es conflictivo. Entonces, yo creo que eso no ayuda a la calma. Tenemos a otra persona con la cual vamos a conversar y que vamos a incorporar acá, que es el senador Rojo Edwards del Partido Republicano. Ahí está. Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Fernando. Un cariñoso saludo para ti, para Mónica y todos los que están en el panel, que ahora en este minuto no los veo, pero buenas noches. Confía, aquí están todos. Bueno. Rojo, sabiendo que el Partido Republicano tiene hoy día un peso extraordinariamente importante en probablemente todas las cosas que eventualmente vayan a suceder en el futuro inmediato, ¿cómo están viendo ustedes la relación con sus propios
llamémoslo así, partidos afines o potencialmente afines. Hay una serie de declaraciones, generalmente llegan personas que hablan de concordancia o de acuerdo y todo, pero siempre ponen una suerte de como comilla aparte, en el caso de republicanos, por si acá, etcétera. ¿Cuál es realmente la relación que ustedes quieren tener, teniendo, para qué estamos con cosas, hoy día una mayoría bastante grande en el Consejo Constitucional? Bueno, primero decirte, Fernando, que la relación que nosotros queremos tener es la mejor posible, especialmente con Chile Vamos, entendiendo, por cierto, que somos proyectos políticos distintos, y obviamente, si es posible, además, aunar de alguna manera todas las fuerzas del rechazo, que incluye incluso otras fuerzas políticas, lo mejor es probablemente avanzar en aquello. Pero esto te lo digo desde el punto de vista de alianzas en temas específicos, o quizás incluso de acuerdos por omisión en el futuro en algunas elecciones uninominales, pero generalmente la idea es tener la mejor relación posible, y creería que al menos en el Consejo Constitucional eso es lo que se ha obrado, y también en algunas materias específicas dentro del Congreso, por ejemplo, en todas las materias de seguridad. Es muy importante un futuro, desde el punto de vista republicano, un futuro posible gobierno republicano requiere de alianzas mucho más amplias que solamente republicanos, y eso está absolutamente, y eso se sabe. Así que yo por lo menos muy abierto a la mejor relación, entendiendo que los proyectos políticos son distintos. Rojo, el ministro de Justicia decía que cuando se sostiene sin un Allende no hay un Pinochet, básicamente hay una justificación del golpe de Estado. Más allá del pasado, pensando en el futuro, si llegaran a producirse circunstancias similares, que me imagino que nadie quiere, muy parecidas a las de la Unidad Popular, ¿sería justificable un golpe de Estado? Primero, yo discrepo de las palabras del ministro Cordero, que son muy similares a las del presidente Boric, en el sentido de tratar de hacer ver como que el 11 de septiembre y el 12 de septiembre, por una forma de decir lo que viene después, están unidos, pero no tienen básicamente nada que ver con el 10 de septiembre y lo que estaba pasando antes. Yo creo que Chile, para poder avanzar, tiene que entender que la discusión no puede ser solamente del lado más cómodo para cada una de las fuerzas políticas, sea en el caso de la derecha el desenlace que termina el 11 de septiembre incorporando el gobierno de Allende y todos los problemas que existieron, y en el caso de la izquierda tratando de hacer ver a Allende como una persona que no era. A mi juicio, Allende no era un demócrata como nosotros entendemos hoy día la palabra. Podemos discutirlo, obviamente, pero claramente no había una concepción similar a la democracia de el día de hoy. Entonces, yo creo que tenemos que poder hablar de todo lo que pasó, y en las palabras del ministro Cordero y del presidente generalmente hay un intento de exclusión de una discusión de lo que pasó antes del golpe de Estado. Y respecto al futuro, yo lo que espero es que hayan ciertos acuerdos de mínimos democráticos que no permitan llegar a la situación que existía el 11 de septiembre. Y le voy a decir la justificación de la violencia. La totalidad de los partidos que estaban en la Unidad Popular consideraban que la vía armada era una vía posible y veían a la democracia como algo instrumental. Usted puede verlo incluso en las declaraciones del Partido Socialista desde el 67 en adelante, en las declaraciones de muchos personeros del Partido Comunista, las del MIR. Eso tiene que quedar atrás, y yo lo veo atrás, bastante atrás. Hoy día tenemos una percepción o una idea que hay que seguirla manteniendo, de que la violencia no es posible de tolerar en una democracia, y si eso se cumple y todos aceptamos estas reglas del Estado de Derecho, yo creo que no habría por qué llegar a una situación como la que existió en el 11 de septiembre del 73. Pero la discusión del 10, el 11 y el 12 en conjunto me parece que es muy importante. Daniel Mansuy le va a preguntar a Rojo Edwards, que está con nosotros. Muy buenas noches, senador. Daniel. Le quería preguntar lo siguiente: ¿a quién le atribuye que 50 años después sigamos tan divididos en esto y que siga este tema crispando tanto los ánimos? En el sentido siguiente, ¿no cree que hay muchas heridas que todavía no se cierran y que tienen que ver con verdad, con reparación, y que podrían explicar en parte que 50 años después, cuando muchos ni siquiera habíamos nacido hace 50 años, este siga siendo una fecha tan crispada como lo ha sido este año? Claro. Daniel, yo creo que tú tienes mucha información y eres una persona muy letrada en esto. Yo creo que una alternativa de por qué está pasando esto es porque cuando los desafíos no son técnicos y son adaptativos, esto es
desafíos en los cuales todos tenemos que ceder y hacer nuestros propios mea culpas, son desafíos mucho más difíciles y además son únicos. Mientras no seamos capaces, y por eso te decía con tanta fuerza lo que tenemos que analizar Allende, el 11 de septiembre y Pinochet a la vez. Mientras un grupo nos diga a nosotros, fíjese que Allende es un gran demócrata, le organizamos todo tipo de homenajes, se hace homenaje a Chonchol por la reforma agraria, se le hace un duelo nacional a Guillermo Tellier, se le hace todo tipo de condecoraciones al ex juez Baltasar Garzón, se expulsa a Patricio Fernández, que lo único que dijo fue, oye, pueden haber distintas visiones. Es difícil, yo creo que la derecha y la izquierda tenemos que hacer mea culpas que seamos capaces de enfrentar. Y lo que nosotros, yo creo, le pedimos, o por lo menos yo, a la izquierda es que entienda de que el gobierno del presidente Allende no fue un gobierno democrático y que justificadamente un gran porcentaje de la población sentía miedo. Si da miedo cuando un partido político dice, sabe que la única vía para llegar al poder es la vía armada, la revolución, o un presidente diciendo la violencia revolucionaria se justifica cuando es contra los reaccionarios, que son en el fondo la gente que piensa distinta a él. Y después salen a la calle a decir momias al colchón, momios al paredón. Eso da susto. Mientras no haya una concepción de que tiene que haber un mea culpa de todos los sectores, creo que es difícil avanzar. Y por eso que la respuesta para mí es, esto es un desafío adaptativo en que todos tenemos que hacer concesiones en las ideas, en nuestras posturas, para poder avanzar. Paula Escobar. Senador, ¿usted no cree que este ambiente de polarización también está influido, por ejemplo, por declaraciones de Luis Alejandro Silva, su consejero más votado de su partido, diciendo que Pinochet es un estadista? Esas son frases que no se escuchaban hace años en Chile, como decíamos antes en el panel, y que por cierto provocan a todas las personas que sufrieron todo lo que pasó en la dictadura. Mire, yo dije públicamente que no estaba de acuerdo con esa frase. Yo creo que esa frase evidentemente no ayuda. Pero pongamos las cosas en perspectiva, Paula. Fíjate la cantidad de homenajes que está recibiendo Allende, que usted podrá culparlo o no del quiebre de la democracia, pero que es uno de los grandes culpables, yo creo que es indiscutible. O sea, Chile estaba realmente en la miseria, había cola para absolutamente todo, se estaban tomando los medios de comunicación, se habían expropiado muchas industrias, la banca, si usted era un pyme y estaba con la derecha, quizás ni siquiera tenía la posibilidad de desarrollarse económicamente porque tenían el control absolutamente de todo. Si usted le afecta la libertad y le mete miedo a la gente y después, hoy día, viene a hacer permanentes homenajes a lo que fue esa unidad popular. Solo quería preguntar por una declaración precisamente por lo que le pregunta Paula. Yo lo entrevisté a usted en TLTC Radio el 1 de junio y le pregunté qué opinaba de la declaración sobre que era un estadista, y usted me dijo que usted valoraba mucho las reformas de Pinochet, pero que creía que efectivamente no se le podía llamar estadista, no correspondía porque había violado los derechos humanos. Y a renglón seguido me dijo esto: yo creo que Allende había que sacarlo a patadas porque estaba llevando al país a la ruina. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Usted no cree que en una democracia, por nefasto que pueda hacer el gobierno, hay que esperar que estos terminen y no sacarlos por la fuerza? Primero déjeme decirle que esa frase, si pudiese volver atrás, la retiraría, más allá de que sí efectivamente tengo la peor imagen del gobierno de Salvador Allende. Lo que sí no estoy de acuerdo es con la premisa que está incorporada en su pregunta. En Chile el 11 de septiembre no había democracia, se había quebrado mucho antes. Hoy día tratar de Allende como un gran demócrata, cuando él permanentemente justificaba la violencia, y no solamente cuando fue presidente, cuando él era presidente del Senado, se hizo la declaración de Chillán del 67, Rojo, en que decía claramente todas las vías para tomarse el poder, esas fueron declaraciones incendiarias. Eran válidas. Entonces lo que quiero decir, por el contexto político que se vivía, de enorme polarización y todo lo que sabemos, ¿usted justifica el golpe de Estado? Que fue la primera pregunta que le hizo la Moni. ¿Lo justifica? No, lo que pasa es que la discusión tiene que hacerse entendiendo... En su discurso todo el tiempo usted dice la declaración por la violencia, la violación al derecho a propiedad. Es que es importante que me deje terminar. Si no me permite responder es más difícil. Es que hay una inconsistencia, yo no se la puedo dejar pasar. No, es que tiene que dejarme responder, porque si no le respondo, usted no sabe si hay consistencia o no. Es que bueno, lo viene diciendo, pero dele nomás, por favor, adelante, todo lo que quiera.
yo creo que vanagloriarse o celebrar el 11 de septiembre es muy complejo porque efectivamente se cometieron violaciones de derechos humanos que son inaceptables. Pero celebrar el 11 como un quiebre espontáneo de la sana democracia supuesta que vivía Chile tampoco es lo que corresponde. Y por eso es que los juicios acá no tienen que ser blanco y negro. Tienen que ser juicios un poco más pensados. Y por eso es que a mí, si yo volviera atrás, me encantaría poder retirar esa declaración que hice con usted. Porque creo que hay que pensar las cosas un poco más. Pero eso no significa que nosotros tengamos que aceptar que un gobierno, como el gobierno del presidente Boric, transforme una conmemoración como la del 11 de septiembre en básicamente un homenaje a una persona que fue uno de los grandes responsables de que hayamos perdido la democracia. Rojo, usted también dijo, porque tiene conciencia, dijo que, nos dijo en Cine de Chile que para usted Pinochet era un dictador y que no lo admiraba. Ok, no admira entonces lo que viene después como dictadura, se supone. Pero la pregunta es, ¿hay alguna circunstancia que pudiera ser, porque no lo respondió finalmente? Obvio que nadie quiere que se llegue a un deterioro de la convivencia, obvio que nadie quiere que se llegue al nivel o la forma en que nos tratamos, pero la pregunta es si es que es justificable interrumpir por la violencia un gobierno porque es muy malo, porque hay una situación crítica, porque la economía está mal. La pregunta es, en el futuro, si de cualquier signo político llevar al país a una pésima situación económica, a enfrentarse unos con otros, ¿sería justificable, es justificable terminar un gobierno por un golpe de Estado o no? ¿Usted diría nunca más un golpe de Estado? Mónica, ojalá que no ocurra. Ojalá que tengamos los mínimos democráticos suficientes para poder avanzar sin que se llegue a una situación como esa. Pero una situación hipotética tendría que mirarla, evidentemente. Pero lo que sí quiero decir, y esto es claro, el golpe de Estado del 73 no fue un golpe en contra de una democracia. Fue en contra de un régimen que ya había dejado de hacer democracia hace mucho tiempo. Y el expresidente Allende o el ex régimen de la UP tiene una gran responsabilidad en eso. Entonces, yo quiero que no veamos estas cosas como blanco y negro. No, si es que ese no es el punto, Mónica. Pero claro que esto hay que analizarlo, no con palabras sí o no, o está a favor o en contra. Esto es algo mucho más complejo que eso. Y para que haya reconciliación nacional, ni unos tienen que decir que Allende era un demócrata, ni otros tienen que decir que Pinochet es un estadista. Y yo veo un presidente de Chile que no tiene la capacidad de entender que había mucha gente muy asustada con el régimen de Allende y solamente ve como indisoluble el 11 y el 12 de septiembre y quiere forzar el 10 de septiembre. Y eso, a mi juicio, es parte del problema que ha hecho que este gobierno no haya podido celebrar una conmemoración de los 50 años y dinamitó toda posibilidad de llegar a ningún acuerdo. Bueno, queremos agradecer al senador Rojo Edwards por haber estado con nosotros hoy día aquí en Tolerancia Cero. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, bueno, saludos a todos en el panel ahí, que les vaya muy bien. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Paulina Banet para que responda, pero antes nos estaba pidiendo Daniel Manzuni. Sí, nos quiero preguntar algo a la senadora, así que quizás usted pueda responder y después yo le pregunto inmediatamente después. No, le quería preguntar, ¿qué le parecen las declaraciones del subsecretario que uno puede entender al interior de lo que está pasando, ¿no? De que las personas ojalá no vayan al centro mañana, los colegios en ciertas comunas cerradas? ¿No una renuncia aparte del Estado, entregársela al vandalismo en vez de dar la pelea para que los ciudadanos que son honestos, que quieren ir a trabajar, que quieren tener una vida tranquila y moverse por la ciudad un día normal puedan hacerlo? Sí, te contesto al tiro, pero creo que lo que ha dicho Rojo Edwards es claro. Él justifica que bajo ciertas circunstancias que él califica de graves y que califica que el gobierno de la Unidad Popular ya no había democracia a su juicio, es justificable que haya un golpe de Estado. Yo creo que lo que él dice es grave. Es grave porque representa un partido que ha tenido una alta votación en Chile, que tiene una alta representación en el Consejo Constitucional, y cuando vemos que no se quieren suscribir ciertas declaraciones, cuando no se quiere nombrar por lo que fue
el día 11 de septiembre, que fue un golpe de Estado y que se cometieron atrocidades a partir del 11 de septiembre, no por casualidad, sino porque había una planificación. Aquí hubo un plan que se desarrolló por muchos años destinado a terminar con las fuerzas de izquierda de este país. Se descabezaron las direcciones del Partido Socialista, cuya dirección clandestina sigue hasta el día de hoy desaparecida y con un juicio que está en la Corte Suprema, con Carlos Lorca a la cabeza, la dirección del Partido Comunista, el MIR. Hubo un plan del Estado de Chile manifestado en la creación de la DINA, decreto firmado por el presidente en ese tiempo, comandante en jefe, Pinochet, un plan del Estado de Chile. Entonces, eso no puede ser sujeto a interpretaciones, son hechos. Por otra parte, la señora Navellán, que hace pocos días pone en duda y se jacta o en forma burlona, habla de las mujeres que fueron violentadas sexualmente durante la dictadura. Eso son cosas inaceptables, son inhumanas. Hay informes oficiales del Estado de Chile. El propio presidente Elwin pidió perdón a nombre del Estado de Chile. Entonces, la historia no comenzó ayer, comenzó hace 50 años y ha tenido episodios tan trágicos como los que ocurrieron durante esos 17 años. Entonces, yo creo que es muy grave lo que pasa con lo que ha dicho Rojo. ¿Y lo de Monsalve? Lo de Monsalve, yo estoy de acuerdo. Creo que el Estado tiene que garantizar la seguridad, tiene la obligación de poner todas las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollar sus actividades. Si lo formulo así para juntar las dos preguntas o los dos tipos de reflexiones, ¿son ese tipo de acciones los que están alimentando la popularidad del Partido Republicano cuando la ciudadanía siente que no puede ir en paz? Aquellos que tocan la tecla de la seguridad les va muy bien. ¿Está de acuerdo con algo así, no? O sea, el miedo evidentemente moviliza. Entonces, si tú infundes miedo a la población, por supuesto que van a pedir más seguridad. Y por está tanto, bien. no debería el Estado estar en una condición habilitante. El Estado, su primera obligación es la seguridad. Sin seguridad tú no puedes ejercer ninguna de las libertades. Y hoy día lo vemos, Paulina, en distintas partes del país. El miedo no moviliza, el miedo inmoviliza. Lo que hace el miedo es que te permite justificar que, por ejemplo, un Estado o una entidad asuma responsabilidades de la represión. llamada mano dura, y lo que vemos con Bukele es precisamente eso, es la exigencia de seguridad a toda costa, incluso vulnerando los derechos humanos. Por eso es tan grave que se pueda dar esta interpretación de que bajo ciertas circunstancias los derechos humanos o la democracia no son a todo evento, que no se deben respetar a todo evento, sino que hay ciertas circunstancias como lo ha planteado el senador Edwards. La reflexión que quiere hacer, pero quisiera preguntar, es si me pudiera contestar directamente, para usted, ¿el presidente Salvador Allende era un demócrata, como dice Paulina, o no era un demócrata, como acaba de señalar Rojo Edwards? ¿Con quién está usted? ¿Era o no un demócrata? Mientras más leo, más enigmático me parece. Entonces es difícil calificarlo, pero era objetivamente el presidente elegido democráticamente, y en eso yo creo que no hay duda ninguna. Ahora, si él fomentó la salida democrática, a mí me parece que no ayudó en el rol que él tenía. Es bien evidente que él tenía una discrepancia entre su visión de sacar adelante una revolución por los medios democráticos y la presión de la izquierda más radical, que no estaba convencida de eso, pero que él la necesitaba para sacar adelante su programa. Entonces, yo pienso que puede haber tenido una convicción, como decía, la vía chilena al socialismo, pero que no la logró afirmar él solo, y entonces se acompañó de izquierda más fuerte, que eso puede de repente poner en duda cuánto de su convicción logró él plasmar. Pero creo que más allá de la figura de Allende, yo quiero también comentar que el gobierno acá es legítimo que quiera conmemorar la fecha en la forma que mejor le parezca, pero el gobierno, vuelvo a decir, pone el tono, da la invitación, puede convocar o puede no convocar, y no ha convocado. Muchas gracias a ambas por haber... Me quedé así. Es que, perdóname un segundo, pero mira, el presidente Allende también hay que verlo en toda su vida.
Allende fue ministro de Estado, fue senador de la República, fue candidato. Esos zapatos que hoy día están en la moneda recorrieron el país 4 veces, ¿ah? Y entró a la moneda como un presidente constitucional y salió de la moneda muerto con esos mismos zapatos, ¿ah? Defendiendo la Constitución. Entonces, a mí que me digan que Allende no fue un demócrata, podremos criticar el gobierno de Allende, ¿ah? Podremos tener diferencias profundas con las políticas que se implementaron, pero jamás se podría dudar de la convicción democrática del presidente Allende, que luchó por la vía chilena al socialismo, que no era otra cosa que una anomalía en la época, que era llegar por la vía constitucional al poder. Muchas gracias a ambas por haber estado con nosotros.